Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación de las actividades de la unidad número 2. En esta unidad, el resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar es manipular instrumentos de medición como multímetros, galvanómetros y amperímetros. Esta unidad consta de una actividad, la cual se encuentra publicada en el menú Actividades en la carpeta de la unidad número 2. Para el desarrollo de esta actividad vamos a utilizar el interactivo que se encuentra publicado en la misma carpeta, en el menú Actividades, en la carpeta de la unidad número 2, para el desarrollo de los 3 ejercicios que plantear allí. El primer ejercicio consiste en determinar en qué escala del multímetro se debe colocar para tener una lectura con la mayor exactitud posible. Tenemos entonces una medición de voltaje. Tenemos el multímetro conectado en paralelo con la resistencia a la cual queremos medir el voltaje, en este caso es la resistencia de 10 ohms, que se encuentra más a la derecha del circuito. Recuerden que para hacer la medición de voltaje lo que hacemos es conectar nuestro multímetro en paralelo. Seleccionamos entonces el multímetro en corriente continua, en voltaje continuo, tenemos 4 rangos disponibles para seleccionar, son estos 4, y debemos seleccionar pues, el que nos permita tener la mayor exactitud en la lectura. Si nosotros vamos a medir un voltaje de 0.8 volts, podemos elegir el de 500, el rango de 500 o el rango de 200, igual lo va a leer. Sin embargo, la exactitud va a ser menor que si utilizamos un rango de 2 volts. En el interactivo, entonces ingresamos a la carpeta actividades de la unidad número 2, le damos iniciar. Vamos avanzando, se presenta toda la información de la actividad y aquí tenemos el primer punto. Entonces nos basamos en el interactivo para hacer nuestra selección de la escala que nos dé la mayor exactitud posible en la lectura. En el segundo ejercicio tenemos entonces es medición de corriente. Recuerden que para medir corriente con este tipo de instrumentos lo que hacemos es abrir el circuito, por eso hicimos la desconexión del pin inferior de la resistencia de 10 ohms, dejamos ahí abierto y en esa apertura del circuito conectamos el multímetro, de modo que el multímetro queda en cero. Ahora vamos a seleccionar es un rango de corriente, son estos 3 los rangos disponibles de corriente. Este tipo de medidores entonces requiere que se abra el circuito para que el multímetro quede en serio. Debemos entonces seleccionar el rango en corriente continua, cuál sería el rango para obtener la mayor exactitud. Les comentaba en el material que tenemos otro tipo de medidores en los cuales no es necesario abrir el circuito. Se trata de una pinza, donde la pinza rodea el conductor en el cual queremos hacer la medición de corriente y así podemos obtener la lectura sin abrir el circuito. Esta apertura del circuito pues va a implicar una desconexión del sistema, del circuito, y si estamos hablando de procesos industriales donde no es posible parar el proceso para tomar la lectura, pues son más útiles otro tipo de medidores como es el caso de la pinza. En el tercer ejercicio, entonces vamos a tener que seleccionar la escala para medición de resistencia. En este multímetro tenemos estas 4 escalas para medición de resistencia. Seleccionamos entonces la que mejor exactitud nos dé para la lectura. Recuerden que para medir resistencia pues podemos desconectar completamente la resistencia del circuito o si la tenemos conectada en un circuito podemos desconectar un pin y conectar en paralelo la resistencia. Si hacemos la medida de la resistencia en el circuito como se muestra en este dibujo, nos daría la resistencia resultante de todo el circuito. Es decir, no mediríamos una resistencia cercana a 10 ohms, sino una resistencia equivalente de todo el resto del circuito. Por eso es importante desconectar un pin, podemos desconectar este pin y hacer la medida o desconectar los 2 pines como lo muestra el dibujo para poder realizar la medida.
Estos 3 ejercicios entonces se encuentran en el interactivo. Si desean realizar la medición con un multímetro real, también pueden realizarlo. Algunos aprendices me han planteado esta posibilidad, pueden realizarlo sin ningún inconveniente, me parece excelente la práctica. Cualquier inquietud que tengan con respecto a cómo desarrollar la actividad, no duden en preguntar a través del foro de dudas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.